Sí, buenas noches. Voy a comentar la primera ronda del torneo clínica de ajedrez del mes de julio. Voy a compartir pantalla. Veremos las tres partidas que se disputaron en el día de hoy. En primer término, Mariano Corsi con Martín Giglio. Comenzó la partida con D4, respondida por la jugada D5. Bueno, C4 comienza con un gambito de dama, la variante eslava, caballo F3, alfil F5. Bueno, esta jugada está en desuso, alguna vez la han jugado jugadores antiguos de la época de Capablanca, incluso alguna vez Capablanca ha hecho ese movimiento, pero precedida de la jugada caballo F6. En todo caso, la jugada teórica es primero caballo F6 y después normalmente E6, como la semieslava. Bueno, se juega caballo F6 mayormente, y allí caballo C3 suele ser la jugada principal del blanco. D por C sí es buena aquí, porque ahora, si bien puede jugar peón E4 el blanco, el negro defiende el peón con peón B5. Suele jugarse A4 y ahí resuelve el problema del alfil del flanco dama evitando E4. Y el blanco va a recuperar el peón de cualquier modo, va a quedar con un centro mejor el blanco, pero controlado la jugada E4, entonces van sacando con cierta solidez el negro las piezas, enrocando corto, jugando el caballo B de 2, y bueno, es como un esquema tipo Caro-Can, pero dentro del peón dama. La eslava es una defensa bastante usada, porque también resuelve el problema del alfil dama. También es muy usual en esta posición la jugada E6, que constituye la defensa semieslava. Ahora, tratar de resolver directamente el problema de este alfil choca con el inconveniente no jugado en la partida de la jugada dama B3, que está mirando sobre B7 e indirectamente sobre D5, seguido de caballo C3. Este es el movimiento del prematuro desarrollo del alfil que pone en duda el esquema negro. En la partida no se tomó y se jugó con E3. Esta jugada es un poco pasiva porque el alfil dama no está interviniendo. Entonces ahora sí tiene totalmente lógica el esquema del blanco, luego de del esquema negro, luego de alfil E2. Era preferible caballo C3, E6 y buscar cambiar el alfil de casillas blancas, combinado con esta jugada de dama para luego expulsar el alfil y tratar de cambiarlo por el caballo blanco, teniendo al menos la pareja de alfiles. De todo esto el blanco, a pesar de tener su alfil de casillas negras dentro de la cadena de peones. Sería entre ligera ventaja blanca e igualdad la partida, en ese caso, pero no es tan buena la continuación de la partida, alfil E2 seguido sobre todo de este caballo de 2, para eso caballo C3 mejor, ha quedado el alfil de C1 trabado por los peones, entonces no hay mayores inconvenientes en el esquema del negro, ¿no? Bueno, aquí entonces el negro ingresó con el caballo, tiene una ligera ventaja en el desarrollo. El blanco podría llegar a igualar las acciones dentro de todo, cambiando los caballos y ingresando a la casilla de 5 y luego expulsar y controlar dicha casilla. Sería entre ligera ventaja negra e igualdad por el peor desarrollo del blanco, su alfil de casillas negras que no interviene, pero en el centro está peleando al menos, de igual a igual con el negro. Entonces, esto era una posibilidad, pero se jugó alfil de 3. Entonces, el negro podría, con su ventaja de desarrollo, tratar de abrir la posición con el golpe F6. Entonces, de este modo, acuérdense que ventaja de desarrollo, como en el caso del negro, tienen que enfrentar peón y peón para abrir diagonales y columnas. Esto es lo que le convenía jugar al negro. Jugó en cambio de jugar así directamente F6, eso permitió cambiar alguna pieza y tratar de cerrar el juego. Con este cambio, bien. O sea, todo esto ha sido correcto, se jugó B6 a 5 en una alternativa,
esto ya no es tan grave. El blanco pudo haber, en vez de caballo por alfil, que si bien está cambiando el peor alfil del negro, aparte abre la columna E para una torre, está el peón retrasado en E3 y el alfil malo en C1. Para eso era mejor jugar primero G4 y cambiar allí y volver a cambiar. Entonces queda al menos algún peón débil en E4. Entonces esto era ligeramente mejor para el blanco, que prefirió jugar caballo por alfil y alfil por caballo ahora. Ahora los peones centrales están defendidos y se va a producir una posición curiosa donde se termina de cerrar toda la posición. Pero se trata claramente de un alfil bueno, el de casillas negras del negro, contra un alfil malo del blanco. La partida es difícil, alfil E1 y debería esperar en esta posición el blanco. No creo que toda esta incursión de la dama sea tan conveniente, porque entonces el negro mejoró la ubicación de sus torres que han quedado activas. Bueno, se jugó rey F1, dama D2, aquí hay que jugar con cuidado, porque dama D2 seguía manteniendo todo, pero rey F1 fue un grave error, porque el negro tenía la posibilidad aquí de hacer torre por alfil, porque a peón por torre hay un torre H1 mate, cosa que no fue aprovechada. Se jugó de este modo, y bueno, es evidente que el negro tiene una ligera ventaja, pero que es difícil de imponer el alfil bueno contra el alfil malo. Yo haría torre G4, especulando que no se puede hacer H3 por torre por alfil, e intentar en algún momento crear algún tipo de rupturas. Por ejemplo, torre a E6, después el peón a H5, y bueno, y buscar doblarse de torres en la columna G, y bueno, y buscar H4. Todo eso es lo que podría hacer con su ventaja posicional el negro. El fil H4, algo prematura, pero bueno, están mejor las torres. El blanco creo que debería poder defenderse a pesar de la actividad de las mismas. Pero hay que jugar con cuidado, no es cualquier jugada. Rey C2, seguido de torre G1. Acá justo comete otro error, está la torre en el aire, el negro pudo haber jugado torre por G3 ganando un peón. Hay que estar atento de las jugadas rivales en el momento que se comete algún tipo de error. Todo esto está bien para jugar H5 y H4. Bueno, no fue por ahí. Todo esto no bastaría, pero dama F1 fue otro error. Había que jugar rey C3. Dama F1 hubiera permitido torre por H2 ganando un peón. Bueno, no se va aprovechando esos errores. Bueno, se llega a esto. El negro rompe. Acá hay que jugar con cuidado. En una nueva ruptura hay un rayo X de la torre de H3 hacia el rey de C3. Pudo haber esperado en esta otra posición, donde si bien rompen, se puede doblar de torres, ante cualquier peón por peón viene una serie de jaques con la torre y daría al menos perpetuo. O sea, no se podría tomar. Y llegar a F2 se cierra el juego, queda dama D2 y pasa rey B3, rey A3 y hace tablas. Bueno, esto era una forma de aguantar la posición todavía. Creo que dama F2 también es inferior. El negro juega dama G6, pudo haber tomado. Esta toma hubiera permitido otro tipo de juego, por ejemplo, con la ruptura H4. Estaría mejor el negro con clara ventaja posicional. Haría eso, ¿no? Que no se tomó. Se prefirió jugar dama G6. Y acá tenía para jugar nuevamente peón por peón con planes defensivos parecidos a antes. Se jugó rey D2 y existe de vuelta peón por peón. En caso de tomar de peón G, puede venir torre F3. Esto sería un poco la idea. Se juega H5, de vuelta era peón por peón única. Se jugó acá y ahora peón por peón es buena. Tuvo que haber venido la jugada H4 y como está la torre mirada por la torre y la dama, eso le daría un juego ventajoso porque se daría esta combinación, entrega de torre, para luego de torre por torre jugar peón por peón con un ataque doble y el blanco estaría perdido en esa otra versión. O sea, hay que estar atento a la táctica, atento a las posibles distracciones de la posición,
porque es difícil defenderse, sobre todo cuando otro está inferior, es factible que en algún momento existan posibilidades. Acá H4. Bueno, todo esto no, todavía. Acá está mejor el negro, tiene el dominio del juego. Ahora ya no es tan claro como antes. Dama H3 es la jugada, pero se va repitiendo la posición. Ahora llega la dama H3. Bueno, torre G1, ¿cómo se podría quebrar la posición? Esto sería así, volver con la dama detrás, la torre adelante, y después invadir con la dama activa contra dama pasiva. La dama activa va a pasar por H5 y D1 y va a tratar de atacar el peón de B4 con la dama esclavizada en el bloqueo. Bueno, todo esto pudo haber sido, no se hizo este plan. El negro tiene todas las de ganar, o sea, no hay forma de que el blanco contraataque. Y acá es otra distracción, o sea, la otra había que crearla, pasar la dama H8, pasar la torre H7, pero ahora la dama en el aire, mirada a rayos X por la dama negra, torre por F4 era la jugada. Dama H1, se va repitiendo la posición, y ahora se hace la jugada, y ahora era torre G7, estuvo a punto de hacer el plan correcto el negro, pero bueno, ahora no lo encuentra, de vuelta era torre G7 y torre H7, pero bueno, todo esto no da nada, y aquí se repitió la posición y se declaró tablas. Bueno, esta fue la primera partida, muy intensa, muy intensamente jugada, siempre estuvo con alguna preferencia el bando negro, pero no pudo imponerse. Ahora vamos a ver una partida que cuando se había jugado había sido el resultado inverso, había ganado Litvak sobre Nicolás Álvarez de Mal de torneos atrás, ahora fue el momento de ganar Nicolás Álvarez de Malde, pero la partida fue tan intensa como la otra oportunidad, fue muy, muy intensa, con chances ambos de poder ganarla, comenzó con una defensa francesa y se juega en vez de la variante Winauer esta línea con caballo F6. Alfil G5 es la jugada que creo preferible porque es un mantenimiento de la tensión. No cerrar con E5, no tomar, sino mantener la tensión. Y ahora el negro hace alfil E7. La alternativa es la Makuchion con alfil B4 o peón por peón. Alfil E7 obliga y entonces ahora el blanco consigue el cambio de su alfil malo por el alfil bueno rival y ahora juega dama G4. La alternativa teórica principal es peón F4. Dama G4 también interesante. Enroque me parece la mejor jugada negra. F5 se juega en la partida. Bueno, dama H5 es una mejor retirada. A ver cómo se podría hacer esa partida. Creo que es una ligera preponderancia del blanco por el alfil malo de casillas blancas del negro. Una forma de jugar es esta, porque entonces obliga a caballo a 6 y el peón de C no se puede mover por la llegada a la casilla débil en D6. Entonces el blanco puede desarrollar tranquilamente las piezas, tiene alfil bueno contra alfil malo y esa es la ligera ventaja de apertura del blanco. Bueno, en la partida se fue la dama, se tomó en realidad, y ahora debió haber ido la dama H4 para luego tratar de buscar la casilla E5 con un caballo. Pero fue a E2 la dama, que no contribuye al desarrollo de las piezas, está interfiriendo el paso del alfil. Ahora 6 es una jugada temática, no necesaria en esta posición. Para el negro es mejor hacer enroque y contra caballo F3, peón a C5, porque no hay. A6 se hace cuando hay una casilla débil en D6, apoyado con un peón en E5, entonces A6 se hace para evitar caballo B5, caballo D6. Acá, bueno, está la posibilidad de jugar con B5 posteriormente, eso sí. Ahora el blanco, como puede venir caballo C6 y peón E5, debería jugar en vez de caballo F3, peón F4. Si bien debilitan E4, el caballo controla y no hay forma de cambiar un alfil por ese caballo. Se jugó caballo F3, caballo BD7 no es la más precisa, C5 era la que más me gustaba, minando la estructura de peón. Si cuando quiere resolver el tema del alfil, se logra un buen control del centro, levantando el bloqueo de la casilla E5, quedando con una mejor posición el negro.
Bueno, esto era un camino para minar rápidamente el centro adversario. Esto no se ha producido, no se jugó con C5, se jugó con caballo BD7, que no le veo tanto sentido, o sea, quiere jugar caballo C6, se reserva la jugada C5, el blanco juega, no precisamente juega caballo E5, en roque largo era mejor, y en roque corto, torre 1 para evitar E5, y bueno, estos movimientos serían una ligera ventaja del blanco. El peón retrasado en E6 y todavía el alfil malo. Típica partida de esa posición. Caballo E5 no fue tan buena, se minó el centro, se cambió, y bueno, en roque largo. Ahora el negro tiene una posición cómoda, buena, de iniciativa, ahí para resolver el tema del alfil, buena B4, se retiró, y ahora se jugó C4. Era preferible en roque corto, a mi modo de ver, que amenaza caballo G4. Ganaría un tiempo, y contra F3 se puede C4 o se puede jugar C por D, tratando de atacar por la columna y lograr el centro. O sea, se puede cerrar el juego o lograr preponderancia en el centro. El negro estaba mejor en este momento de la partida. Se juega C4, caballo F4, se juega C3, y se juega torre 1. Bueno, ahora se jugó en la partida rey F7. Acá confunde el plan, el negro. Debió haber hecho en roque, haber solucionado el tema del rey, obviamente. Total, si caballo por peón, viene torre F8. Torre F8 clavando. Y bueno, hay una dificultad en la primera línea. O sea, me refiero que si el caballo se retira, va a haber un dama de 6 atacando la torre de 1. Entonces se juega F3, en la partida se tomó, se fue de rey, torre C8, alfil D3, A5. La partida está tensa acá, es difícil. Esta sería la partida que podía jugarse, pero el negro con alguna preponderancia en todo ese camino. Vamos a ver cómo resultó la partida entonces, porque no fue por este lado, sino que al llegar a esto se jugó con rey F7. Acá pierde el enroque innecesariamente. El blanco pudo haber hecho alfil D3, ya siendo una partida difícil. Siempre que hagan peón por peón jaque, el rey va a ir a B1. Se fue alfil E2 y ahora se jugó G6 también innecesaria. Era mejor torre H, C8. G6 produce un punto de contacto para abrir columna. Se jugó G4, se pudo haber ido a dicho punto de contacto. ¿En qué consiste? En que cuando el negro se ve obligado a jugar el peón a G5, el caballo se retira buscando E5 y golpeando el peón con F4, volviendo a abrir el juego. Por eso el contacto con G6 no era bueno. El blanco jugó con G4, intentando un poco más lenta la ruptura, y el negro pudo haber aprovechado jugado caballo E4 para apoyar dicho caballo en el ataque. Pero la jugada G5 no fue buena porque nuevamente se produce el contacto más cercano al centro. Caballo H3 se jugó, caballo D3 era mejor hacia E5 y luego F4 siempre. Y acá, bueno, se jugó con H6. Pudo haber regalado el peón y tratar de el rey escapar vía E8 D8. Pero bueno, se hizo la lógica H6 y acá vino la ruptura con F4 y el blanco abre la posición contra el rey negro en el centro, muy expuesto. Ambos reyes están siendo atacados, pero me parece que el blanco debería llegar primero. Caballo por peón era algo mejor para poner una torre en F1 y la otra, bueno, estar expectante a la ruptura con G5. Entonces se tomó de dama, el alfil fue a B5 para cambiar el alfil, y acá se jugó torre H1, mejor aún G5. G5 porque si alfil por alfil, peón por caballo gana una pieza, y la idea es que después de esto, y se vaya el rey, se gana el peón central, ya que si dama por caballo, viene alfil por alfil ganando la dama. Esto era el método para ya atacar directo el rey en el medio del tablero. Es una partida muy difícil. Cualquier error que se vaya cometiendo puede volcar la partida a su favor. Aquí entonces torre HF1 fue más lento, rey G7, pero G5 nuevamente, caballo E4, y peón por peón no era lo más indicado. Creo que dama E5 era muy fuerte cuando el rey se va. Acá lo que hay que entender es, bueno, acá es un ataque directo de mate.
acá hay una gran jugada para el blanco que es torre F6, que no, todo esto no se ha pensado, entregado esta calidad para luego atacar por la columna G con la torre. Y si dama trata de bloquear, aparece la jugada devastadora, alfil H5, ganando, atacando la dama y proyectando, bueno, ataques por la columna G, con figuras de mate con el rey en H7 y la torre en G7. Bueno, todo esto no se ha producido en la partida. Vamos a ver entonces cómo en vez de jugar esa maniobra basada en el torre F6, se terminó jugando. Vamos a esperar que esto vuelva a la posición como estaba. Otra cosa que hay que considerar en estas posiciones de francesa, que después va a haber otro momento crítico que el blanco hubiera tenido ventaja decisiva, que en la mayoría de los casos, si se cambia el alfil por el caballo, se trata de jugar caballo bueno contra alfil malo, sobre todo si esta pieza termina ingresando en la casilla E5. Acá sería un caso distinto, donde termina la dama colocándose en dicha casilla. Vamos a esperar entonces que logre volver atrás la posición. Acá, bueno, dan otras continuaciones, pero que todas son malas. Por ejemplo, dama D7, viene torre G1, rey F8, e ingresa el caballo por la casilla F4. La entrega de calidad es brillante, creo, y sería totalmente decisiva para el bando, a favor del bando blanco. Bueno, todo esto vamos a ver cómo se va produciendo. Se juega torre 1, rey G7, G5. Esta es la partida, caballo E4. Se tomó con jaque rey en torre por peón. Y vino el jaque de torre y se fue. Bueno, acá era el momento del cambio del alfil por el caballo. En la partida se juega este caballo G5 jaque, que no fue lo mejor. Había que jugar, en vez de ese caballo G5 jaque, la jugada alfil F3. Y lo que hay que calcular en ese caso, claro, que te entregan la pieza, pero luego está la torre mirada en el aire en la casilla A8 y el blanco gana. Por lo tanto, después se va a hacer alfil por caballo jaque y caballo G5 jaque, y eso es ganador. Caballo contra alfil y aparte, bueno, quedaría la torre en H6 en el aire, un ataque doble en F7, torre G1 cortando el rey adversario. Alfil F3 era la sutil jugada ganadora. En cambio se juega este jaque y la cosa queda al revés. Ahora hay problemas en la primera línea del blanco. Se debió haber jugado, no, torre F8 signo de admiración. En cambio, no era tan precisa, alfil por alfil, torre por alfil y torre F8, que parece ganador por torre F1, por la jugada curiosa torre F5, que todavía resiste, ya que si torre por torre, dama por torre, jaque, y está la dama en el aire. Así que bien jugado, sin cambiar, jugar directamente la jugada torre F8. Esa es la jugada ganadora para el negro. Vean cómo se fue revirtiendo la ventaja de uno y de otro. Primero, en la apertura había quedado sin problemas el negro, después ha quedado con una clara ventaja, y después que lograba posiciones donde tenía el dominio del centro, el blanco, en esta posición había logrado ventaja decisiva, y ahora es al revés, el negro vuelve a tomar el comando de las acciones al jugar caballo G5 mal. Ahora se come, y si se toma de dama pierde la torre, si se toma de torre hay un mate en la primera línea. Bueno, esto ya costó una pieza. Ahora el negro, me parece que fue un tremendo apuro de tiempo por lo que tengo entendido. Entonces ahora el negro debería tratar con este alfil, jugada que no se hizo, atacar la dama y bloquear la columna. Cuando todo se trate por la columna G, se van evitando y esta figura ya se busca un torre G6 ganando. Ya después de esto logra solidificar su situación. O sea, había que mejorar la posición del alfil, lograr evitar juegos por la columna E, que todo pase por la columna G, y luego hacer alguna figura de simplificación, finalmente, que tiene que ver con ese
torre G6, oportunamente cuando las piezas ya están bien ubicadas, como vean la centralización importante del alfil de casillas blancas. Una vez logrado esto, evidentemente en alguna posición se va a dar el tema de la simplificación. Ese alfil F3 no se hizo, se jugó este jaque, y ahora alfil H5 se jugó, que tampoco es tan mala, había movimientos decisivos como este B3. B3, si se toma de A, viene dama A3 con mate en A1. Y si se toma del otro peón, del peón C, ya va a tener la jugada alfil D3 jaque. Y entonces, cuando hace rey por peón, luego tendría la jugada torre C8 con contraataque, y ya no es tan fácil, que no es uno solo que está atacando. El que tiene ventaja material también está contraatacando, y el negro ganaría dicha posición. B3 es una jugada de contraataque que habría que haberle prestado atención, hubiera decidido el juego a favor del negro. Estas jugadas me suelen a mí salir mejor que las jugadas defensivas. Siempre es más difícil hacer la defensa exacta, sobre todo cuando el otro está atacando directamente al rey. Vean, por ejemplo, esto se trata de la forma que elige jugar el negro, que ya tiene que estar mirando defensas exactas, que después no se dieron. Aquí sigue atacando, dama F6 será mejor, dama D4 es una jugada, está bien activa, veámosla, torre G1, pero ahora ya hay que buscar defensas que no son tan fáciles, ¿no? Bueno, por ejemplo, si torre F7, vendría torre por alfil, y a torre por torre vendría dama G6 jaque. Así que no es tan fácil. Se juega alfil G6 en la partida, y bueno, y esto costó torre por alfil. Acá tenía el recurso de hacer dama por dama y torre por torre, pero no se hizo, y bueno, dama E5 terminó recibiendo mate. Se daba mate con torre por torre, rey por torre, dama G6 más rápido. Se eligió este otro camino que también conduce al mate, un poco más lento, pero mate también. Bueno, fue una partida súper tensa, muy intensa como la anterior que habían jugado. Recuerdo que había sido una gran partida, que en ese caso había sido vencida también con negra, con Martín Litvak. Ahora Nicolás, que está en ascenso, logró una buena victoria, y bueno, van 1-1, ya le tocará ser blancas a Martín, ¿no? En alguna ocasión. Teo Cabanillas, Arturo Álvarez de Mal, también una partida que ya es un clásico. Empieza con la apertura del alfil rey con Teo Cabanillas, que también se le ha visto jugar varias veces. C6 es una jugada que se puede hacer en esta posición, la apertura del alfil rey para D5, se jugó de esta otra forma. Acá caballo F3 o caballo C3, caballo C3 o caballo F3 son las jugadas normales. Bueno, se llegó por transposición a esta apertura italiana, jugó pianísimo, y se hace D5. En roque es la otra posibilidad. D5, bueno, se hace este camino. Bueno, se jugó de este modo, muy agudo. El negro llega a jugar D5, pero el blanco va sobre el peón central. Bueno, este camino, esta entrega de peón, me parece interesante desde el punto de vista negro, pero debería jugar con precisión. ¿A qué me refiero? Se llega a esta posición en la partida, tipo el sistema de la Ruy López Marshall. Peón C6 es la jugada más sólida, defendiendo el caballo central, y después tiene alfil D6, dama H4 para buscar compensar el peón. Este sacrificio de alfil creo que tenía una buena defensa el blanco sobre el mismo. Cuando viene este jaque, no me parece la mejor torre F5, sino que dama F3, ahí gana la torre, pero ya tiene dos piezas por la torre, y se propone el cambio de damas, así que después la dama ante algún jaque en H2 va a dama G2, y después tiene tiempo en resolver el desarrollo de las demás piezas, cosa que, como se dio, torre F5, queda el rey un poco más expuesto. Aquí me parece buena para el negro la jugada torre A de 8, reservando la toma. Entonces, esto fue más directo, no dio este jaque, y me parecía muy interesante la jugada torre F8 para
en este caso, invadir la octava línea. Yo creo que el camino normal sería hacer tablas. Por ejemplo, con la jugada rey F2, y se reiteraría la posición con dama H4 seguido de dama H5. En cambio, jugar alfil F3 con dama por H5, la posición es desordenada, pero el negro tiene compensación por el material. Creo que todavía la partida está suficientemente tensa aquí. Se jugó este caballo F4 y acá el blanco debió haber tenido alguna precaución. Es el momento de sacar las piezas, por supuesto. Jugar caballo A3. Pero la jugada dama F3 fue un exceso de optimismo porque permite este dama C1. Y entonces ahora el atraso en el desarrollo, el toque sobre B2, vuelve a darle en preelección a la posición negra, y ahí gana material. Creo que se gana un tiempo limpio, no retirando el rey a G3, sino jugando caballo D2. A dama por torre puede jugar un caballo E4 o un peón F6. Me parece que por ahí era la posibilidad del... Ahora con este tiempo de menos, este jaque es muy desagradable. Y el cambio de damas ya lo lleva a una posición completamente ganadora. Rey F2 hubiera impedido el pasaje por E1, que ahora el negro lo tendría con la torre. Pero se prefiere jugar torre a D8. Es más lento, pero había muy poco tiempo para el negro. Estaba siguiendo la partida. Y bueno, el tiempo era muy riesgoso. Ya había como 3 minutos. Si bien había rebote, pero bueno, eran 20 y pico, 21 contra 3 minutos. Y bueno, hay que tratar de buscar algún juego activo de parte del negro. B6. Me gustaba más el plan C6 para B5 y A5. Entonces, rey H7 no había necesidad de perder ese peón, se podía jugar B5. Aquí, alfil por peón. El alfil me gustaba más por E6, para bloquear el paso de las torres y ahí intentar sumar el peón F, el peón C4, rey E5, bueno, tal cual como vino luego. Pero en este caso el rey blanco queda algo más expuesto, tal como se dio, porque brillante jugada B5, había que tratar de pasar un peón como de lugar. Las capturas de todos los peones cambiaría, llegaría a la torre y queda un peón en A4 libre. Entonces esto ya genera este peón pasado, que debió sacrificarse por el caballo y ahora con la ventaja material muy grande termina abandonando el blanco. Bueno, así termina la primera ronda. Los espero mañana para ver la segunda ronda del característico torneo clínica de ajedrez. Un saludo para todos.